Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación del Mapa de Pueblos Indígenas, Lenguas y Educación Intercultural en Argentina. Simplemente queríamos agradecer desde el Instituto de Lingüística que se hayan sumado a esta actividad de presentación. Este mapa que ya ahora van a contar los presentadores y las presentadoras es un trabajo de colaboración entre el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y CONICET, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, el Instituto Superior de Estudios Sociales de la Universidad de Tucumán y CONICET, el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, y más de 20 especialistas de todo el país que permitieron justamente la construcción y validación de esta información. Las y los presentadores son Pablo de Grande, que está acá presente, que es del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales del CONICET, de la UNC-PBA, Fernando Longhi, del Instituto Superior de Estudios Sociales, del CONICET y la UNT, Ana Carolina Hedge, que es de CONICET y de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, y Paola Cunio, que es de CONICET, de la Universidad de Buenos Aires, y el Instituto de Lingüística. Así que bueno, muchas gracias por estar acá, espero que se escuche bien. Esto se está grabando, así que después lo vamos a subir a las redes, al YouTube en realidad del Instituto de Lingüística. Así que bueno, les doy la palabra a las y los presentadores para que comiencen. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Gilda, por introducirnos y gracias a quienes están presentes, gracias al Instituto de Lingüística por el espacio, por darnos la voz, darnos la palabra y para poder compartir con ustedes este material cartográfico que vamos a presentar y que que busca ofrecer un panorama georreferenciado que integre información sobre pueblos indígenas, sobre lenguas indígenas y sobre escuelas con educación intercultural bilingüe. Además, en este día, el 14 de julio, que celebra el Día de la Diversidad Lingüística, que es una fecha promovida en la provincia de Chaco en conmemoración del día en el que se aprobó la ley de oficialización de las lenguas indígenas con Mocoit y Wichí, junto con el español, en la provincia. Así que venimos este día. Bueno, a ver si se puede pasar la diapo. Ahí va. Bueno, les vamos a contar primero de manera sintética un poco el contexto etno-sociolingüístico que dio origen o en el que se enmarca el mapa. Luego parte del proceso, de las colaboraciones, de las fuentes. También vamos a recorrer algunos antecedentes de otros mapas en Latinoamérica y en Argentina. Y finalmente, el protagonista del mapa vamos a mostrarlo y tratar de compartir algunas de sus potencialidades y posibilidades. Bueno, como sabemos, Argentina es un país plurilingüe y multicultural, una matriz que fue históricamente invisibilizada, silenciada y negada también. Y de acuerdo al último censo, el último censo registra 58 pueblos indígenas y sabemos que se hablan cerca de 20 lenguas, que se pueden agrupar en al menos 6 familias lingüísticas, es decir, que se pueden agrupar según su origen, un origen común, según su filiación genética. Y de manera más relevante también para esta presentación, la situación sociolingüística es muy diversa también en los diferentes casos. En cuanto a su población, porque las lenguas, o sea, tenemos lenguas en nuestro país que son habladas por población indígena originaria del territorio argentino, pero también tenemos lenguas que son habladas por población no indígena y también lenguas que son habladas por población migrante. En cuanto a las diversas situaciones de uso, también encontramos diversidad, no solo aquellas lenguas que se usan en la comunicación cotidiana, sino también lenguas que están atravesando procesos de recuperación o reactivación, lenguas de las cuales se usan solo algunas palabras y tienen un valor simbólico o identitario. Y en este sentido,
es que también podemos pensar en distintas competencias lingüísticas y comunicativas de las personas que usan estas lenguas indígenas, desde hablantes fluidos hasta aprendientes, recordantes, recuperantes. En este sentido, sabemos que el uso real de las lenguas indígenas en situaciones comunicativas es muy diverso, es decir, depende de cada lengua en particular y a su vez puede variar aún dentro de un mismo grupo o con respecto a una misma lengua. Entonces, bueno, qué decisiones tomar y cómo visibilizar esta diversidad fue parte del camino. Les queremos comentar algunos desafíos que fuimos pensando a lo largo del proceso. El primero tiene que ver con la cuestión de que lengua no es equivalente a pueblo, es decir, no hay una correspondencia directa, una relación uno a uno entre identidad étnica y lengua. Esto quiere decir que una lengua puede ser hablada por más de un pueblo, incluyendo población indígena, y también que un mismo grupo étnico puede usar más de una lengua o hablar mayormente el español o diversos grados de bilingüismo. Y de hecho, el último censo tiene estas limitaciones para identificar lenguas y hablantes de manera autónoma, de manera independiente de la autoascripción. Si bien el censo incluyó una pregunta por la lengua, como ven ahí en la imagen, la pregunta 24, que consulta si habla o entiende la lengua del pueblo indígena, esa pregunta solo se hacía a quienes respondían afirmativamente la pregunta 22 de arriba, que preguntaba por el reconocimiento, autorreconocimiento indígena o descendencia de un pueblo indígena. Entonces quedaba la pregunta lingüística limitada a la autodescripción. Bien, ¿qué más? Otro de los desafíos tiene que ver con pensar, bueno, cómo delimitar lenguas, ¿no? Cómo poner los límites entre las lenguas. Las lenguas indígenas, como todas las lenguas del mundo, presentan una amplia diversidad dialectal, es decir, que hay variación en las formas de hablar, por lo que no se trata de entidades homogéneas, ¿no? Hablar de la lengua toba o la lengua com puede ser una ficción, ¿no? Entonces, los límites entre lenguas no son estables, no son definitivos, y por lo cual la cantidad de lenguas representa un número que está en movimiento y que depende de relaciones sociales, de cuestiones económicas, políticas que van cambiando. Y a su vez, la otra cuestión tiene que ver con las denominaciones. Tanto las lenguas como los pueblos reciben o se identifican a partir de diferentes denominaciones, lo que representa un límite más social que lingüístico. Las denominaciones pueden ser autónimas, ¿no? Autoglotónimos, autoetnónimos, como por ejemplo Nivacle, Com o Aonecoayen, pero también esas denominaciones conviven con otras denominaciones que da la academia o que dan los pueblos vecinos. Así que ahí también hay una cuestión de límites y que nos permite pensar y que necesitamos pensar estas categorías en dinamismo y en cambio, ¿no? En proceso. Y por último, queremos mencionar también el desafío de incluir de alguna manera aquellas lenguas que fueron consideradas extintas, muy entre comillas, y es un término que evitamos, de hecho no lo usamos, porque sabemos que hay procesos complejos de comunalización, de etnogénesis, en los que diferentes grupos o pueblos reconocen una identidad étnica y tratan de trabajar para dar visibilidad a esa identidad, muchas veces de la mano de procesos de recuperación o de activación o reactivación lingüística. Otro término que se acerca un poco, representa un poco más el dinamismo, es el de lenguas durmientes. Nos da la idea de que si bien son lenguas que quizás no se usan en la cotidianeidad, sin embargo pueden adquirir nuevos usos, nuevas funciones, roles simbólicos, roles identitarios, ¿no? Como es el caso del chaná
hablada históricamente en la región del Río de la Plata, las lenguas huarpes como el Alentillac, el Nicayac, o bien el Cacán. Uy, desapareció la imagen, no, ahí está. O bien el Cacán, que vemos una imagen ahí de un material de enseñanza. Sí, le doy la palabra a Caro, entonces, para continuar con el proceso. Perdón, estaba silenciada. Si podemos para la siguiente, así continúo con... Bueno, yo les voy a comentar muy brevemente algo acerca del proceso. Después cualquier cosa, seguimos con consultas que puedan surgir. El trabajo se dio de un modo muy colaborativo y de articulación con diferentes materiales, tanto distintos colegas de distintas universidades, que ahora vamos a poner el nombre de las personas que colaboraron en todo este proceso, como distintos materiales, ¿no? Nos basamos por un lado en investigaciones previas, propias y de colegas que teníamos al respecto, datos del INAI, datos del censo del 2010, del 2022, de las pruebas a aprender y de reglamentos educativos del 21-24. Estos materiales son los que trataron de cruzar y articular, así como la consulta a diferentes colegas. Si quieren la siguiente, que son los nombres para poder mencionar. Acá hay varios de los nombres de los colegas que participaron en calidad de especialistas, que como aparecían antes, lo que hicimos fue consultar a especialistas, colegas que sabíamos que trabajaban con muchas de estas lenguas indígenas. Está la siguiente también de los colaboradores, a los que les estuvimos pidiendo información que ahora más adelante vamos a presentar, y también participaron distintos estudiantes y becarios que colaboraron como en la compilación y organización de la información, que también fue un proceso muy importante porque era mucha información y eran de distintos niveles y que también implicó una articulación. Así que también en esta presentación nos pareció importante dar un espacio a que aparezcan los nombres de todas y de todos quienes trabajaron. En la siguiente, tengo un segundito más, la siguiente filmina, está la información que recopilamos para las distintas lenguas, ¿no? Por un lado, el nombre de la lengua, desde el nombre que le da la propia comunidad u otras denominaciones. Bueno, esto del código hizo para poder unificar información, la familia lingüística, las distintas variedades, ¿no?, de estas lenguas, para poder darle una información más cualitativa, esto más de presentar, por lo mismo que también mencionaba Pau, de los desafíos de tratar de mapear, ¿no?, a las lenguas. Las características de la población que habla esa lengua, ¿no?, si es hablada por población criolla, migrante, indígenas, y los datos, por lo menos los del censo, que podíamos contar para cuantificar a la población, las regiones en las que se habla, las distintas provincias. Esto siempre es conflictivo porque queríamos también rehuir un poco esta idea de lugares muy fijos de los hablantes, porque siempre sabemos que hay movilidad. La situación sociolingüística, ¿no? Tratamos de darle la mayor textura a ese tipo de información, ¿no? Respondiendo a algunas de estas preguntas, si la todas las generaciones, si hay migración, si se enseña en la escuela, etcétera, como con el objetivo de poder darle un cierto contexto sociolingüístico de características de esta lengua, por lo menos en el momento en el que se recopiló esta información. Si la lengua tiene, qué está pasando con el proceso de escritura, si se escribe, en qué contextos también puede aparecer la presencia de la escritura. También, y esto también es importante, que queríamos como que también en cierta medida el mapa fuera un reservorio de información en el cual uno podría cliquear y acceder a mayor información de los distintos trabajos sobre las lenguas con otras referencias, así que también pusimos trabajos disponibles, también materiales, y también links a audios si es que había disponible de las mismas. Así que en cierta medida este objetivo, ¿no?, de que el mapa también sea una
una cierta biblioteca, un reservorio de información para quienes quieran ahondar más al respecto. Bueno, ahora seguimos con Fernando. Sí, gracias, Caro. Bueno, agradecer, digamos, la oportunidad, pero también mencionar que, digamos, esto fue posible, es un trabajo consistente, ya hace varios años que venimos trabajando para presentar o para elaborar este producto, y de alguna manera el hecho que, digamos, distintas instituciones ubicadas en distintas partes del país, pero fundamentalmente con investigadores de CONICET comprometidos con esta causa y con esta cuestión interdisciplinaria, fue la única manera de hacer posible esto, ¿no? Un diálogo entre disciplinas que permita, digamos, un producto del cual hoy nos sentimos orgullosos de haberlo completado, ¿no? Sobre todo en el contexto actual, en el cual de alguna manera se discute la utilidad que pueden tener las ciencias sociales para el desarrollo, la visibilización, el bien común en definitiva, ¿no? Así que, bueno, un poco nos preguntamos en algún momento por qué puede ser importante un mapa de lenguas. Bueno, por distintos motivos, ¿no? Pero al menos esos diferentes motivos los sintetizamos en seis argumentos principales, ¿no? Primero porque visibiliza, lo que ha sido históricamente invisibilizado. Entonces, partir de esta idea de una identidad argentina plurilingüe rompe de alguna manera las estructuras tradicionales con las cuales muchos de nosotros crecimos en nuestra educación, ¿no? Reconoce esa pluralidad lingüística como parte de la identidad del territorio. Cuando se mapa la lengua, de alguna manera no se localiza un idioma, sino que se reconoce una comunidad, una historia en común. También es útil para orientar políticas públicas con enfoque intercultural, ya que un mapa de lenguas puede guiar decisiones en educación, como la implementación de educación intercultural bilingüe, en salud, a partir de mediadores lingüísticos, en justicia, a partir de traducción, interpretación, incluso en derechos culturales, ¿no? La premisa es que lo que no se ve, de alguna manera no se planifica, y es un instrumento de visibilización, claramente, ¿no? También tiene un valor pedagógico y cultural, sirve para enseñar, por ejemplo, que la lengua no es solo comunicación, sino también patrimonio, memoria. El mapa puede utilizarse en distintas instituciones, en escuelas, museos, bibliotecas, como el que invita al diálogo y al aprendizaje mutuo, ¿no? Es también un acto de soberanía lingüística, de justicia epistémica, porque elaborar un mapa, en este sentido, es una forma de reapropiarse del conocimiento sobre el propio territorio, desafiando representaciones impuestas muchas veces desde afuera, ¿no? Y tiene un valor simbólico y político también, porque en contextos donde no existen antecedentes, el primer mapa de lenguas puede convertirse en un hito histórico, marcar un antes y un después, a partir del reconocimiento de pueblos, lenguas, derechos, y por supuesto obligaciones también, ¿no? En la siguiente, de alguna manera, queríamos destacar que esto no es una iniciativa original. Hubo experiencias que al menos la detectamos, puede haber más, estas son las que encontramos para la presentación, que trataron de buscar algo similar, que es cartografiar las lenguas. Al menos encontramos 3 ejemplos, ¿no? Uno en México, elaborado por el Centro de Cultura Digital y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Les dejo ahí el link en donde se ubican en el espacio, en el territorio, la ubicación de los hablantes de determinadas lenguas, ¿no? Otra iniciativa fue la que se llevó adelante en Perú, en este caso por el Ministerio de Cultura de Perú, aquí partiendo de esa disquisición que al principio presentaba Paola entre pueblos y lenguas. Este es un mapa propiamente de pueblos indígenas, digamos, elaborados a distintos niveles de agregación geográfica para Perú. Y también en nuestro país hubo un primer mapa de lenguas, que es la siguiente, por favor, elaborado, digamos, por el CUI, en donde ubicaban, a partir de determinadas herramientas, trataban de ubicar la ubicación de las lenguas indígenas en la actualidad, ¿no? Encontraban que 13 de esas lenguas tienen hablantes activos, 10 de ellas en proceso de revitalización, 8 tienen entendedores de la lengua y 9 no registran hablantes en la actualidad. También está el link ahí para poder acceder. ¿Qué quisimos a partir de estos antecedentes? Bueno, por un lado, elaborar un mapa, que el mapa, bueno, yendo a las definiciones más clásicas dentro de la geografía, es una abstracción de la realidad, ¿no? Trata de simplificar
una realidad compleja, además en un papel, en una pantalla, en una tablet, en un celular, es mostrar esa realidad, cómo se distribuyen esos objetos, dónde se concentran, dónde no, dónde están dispersos y qué características tienen en el territorio. A partir de eso, bueno, contando con las fortalezas que brinda la plataforma Poblaciones, bueno, nos propusimos ofrecer un panorama georreferenciado que puede integrar tanto comunidades, pueblos, lenguas, escuelas, y que esos datos sean accesibles, estén en un formato abierto para distintos actores institucionales, ¿no? Comenzamos primero con una primera capa, en la que se fueron agregando distintas capas de información provenientes de distintas fuentes, entre las que encontramos el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, los censos de población del año 2010 y el año 2022, ya vamos a ver algunos ejemplos con distintos niveles de agregación de la información, inclusive de las pruebas Aprender del año 2018, que tienen la pregunta, o las preguntas sobre pertenencia a pueblos y habla de lenguas, además de relevamientos educativos ocurridos que se realizaron entre el año 2021 y 2024. Pero bueno, llegado a este punto, esta introducción, esta presentación, creo que lo que el auditorio quiere, de alguna manera, está expectante, es por ver el mapa y poder navegarlo, así que pasamos con Pablo a continuación, así avanzamos en ese sentido. Muchas gracias. Ahí está. Precisaba desmutear el micrófono. Y volvemos un poquito ahí a la presentación para después entrar al mapa. Bueno, como ya han venido adelantando, el mapa reúne diferentes grupos de información, de diferentes fuentes que están un poquito ahí resumidas. Una fuente bastante particular que de alguna manera fue como el puntapié para juntarnos y decir, bueno, hay un dato que no está siendo advertido y que es muy atípico en la historia estadística de Argentina, que fue este relevamiento de las pruebas Aprender del año 2018, que con una cobertura muy grande, es decir, sobre 500.000 de chicos, en escuelas tanto de gestión privada como pública, se les preguntó a todos ellos si en su casa se hablaba o no una lengua indígena. Hasta ese momento, digamos, ninguno de los censos previos, y tampoco ahora, digamos, hasta la actualidad, hizo un relevamiento de estas características sobre el uso, digamos, activo de lenguas indígenas, y fue a partir, digamos, de un poco de la voluntad de reflejar eso que fuimos también pensando cómo podíamos, en esta unión, digamos, de disciplinas y de personas, poder reflejar en un mapa que fuera de libre acceso y que estuviera online, las diferentes dimensiones de esas zonas en las que se hablaban en mayor o menor medida lenguas indígenas y cuáles serían esas lenguas, y a su vez cómo se iban relacionando con otras dimensiones relevantes, como la existencia de establecimientos de educación intercultural bilingüe, con la existencia de comunidades indígenas registradas, intentando reconstruir esta multiculturalidad, antes que la reconstrucción quizás exclusiva de pertenencia, no pertenencia a un pueblo, que tal vez apunta a reconstruir el censo. Nosotros teníamos la idea de que esta multiculturalidad se manifestaba de muchas formas y que entonces tenía sentido hacer un mapa que reflejara eso. ¿Cómo se accede al mapa? Bueno, además de los links y direcciones que pueden ver ahí, el mapa está dentro de la plataforma Poblaciones, entonces si uno entra al sitio institucional, que es poblaciones.org, entre las cartografías, la primera y más reciente que está publicada, hice clic, ahí va. Es el mapa de pueblos indígenas, lenguas y educación intercultural, y desde ahí, haciendo clic en las figuras o haciendo clic en ver mapa, se puede
justamente ingresar al mapa. El mapa tiene esta bienvenida, donde cuenta un poco lo que se tiene, donde cuenta un poco que desde la parte superior a la derecha se puede hacer agregar indicador. Me da la impresión de que se está viendo la presentación y no el mapa, así que voy a cambiar la solapa Sí, todavía compartida. está ahí, Sí, ahí está. ahí Estaba el está. PowerPoint. Sería esto. Entonces, ahora sí. Decía, al ingresar a la plataforma Poblaciones, ahora sí, ¿no? ¿Se está viendo? Sí, Sí, para hacer la perfecto. plataforma, sí. Ahí estamos. Entonces, al ingresar a poblaciones, aparecen debajo las cartografías, diferentes publicaciones que están dentro de la página, y acá es donde les comentaba. Ahí sí se está viendo, ¿no? Sí. Aparece la información del mapa, se puede hacer clic en alguna de las figuras de la ficha de presentación, o haciendo ver mapa, se ingresa al mapa. Acá tenemos, como les comentaba, pero recién estaba compartida la solapa correcta, este asistente de bienvenida que me explica que arriba a la derecha tengo un botón de agregar indicador, que tengo en la parte superior un buscador para buscar, por ejemplo, distintas regiones del país o ciudades o, en fin, zonas en las que yo quiero focalizar, que a la derecha voy a estar viendo información estadística, y que puedo hacer clic en los elementos y encontrar más información. Entonces, aparecen a la derecha algunos de estos elementos ya agregados. Yo puedo ir quitándolos o agregándolos. En este caso, dejé digamos, el indicador, la capa de lenguas y las regiones, digamos, que le corresponden en el mapa. Puedo desde acá arriba apagar las etiquetas que estaban en ese caso, los nombres de provincia, para ver más claramente cada una de las regiones que aparecen representadas ahí con cada una de las lenguas. Al hacer clic en alguna de las lenguas, puedo ver a la izquierda una ficha con toda esta información que comentaba Carolina hace un ratito. Sí, en este caso estoy viendo para enviar cada uno de los atributos, variedades lingüísticas, características de la población que habla, dónde se habla, además de haberla visto representada en el mapa. Y en este caso, por ejemplo, tengo un link en el que puedo saltar a material en el cual puedo escuchar, en fin, ampliar la información. Un poquito dependiendo de la lengua, también aparecen investigaciones que uno puede, en fin, googlear y leer. Y esto aparece para cada una de las lenguas en el mapa. Cada una tiene su ficha con toda esa información. Puedo ocultar este panel de la izquierda, puedo volver al mapa. No sé si Caro o Paula quieren agregar como alguna información sobre lo que es en particular, digo, todo lo que fue toda esta construcción de esto, viéndolo en el mapa, o... Acá hay perdón, Pablo, una pregunta de Ezequiel Coyle en el chat que capaz puede dar puntapié para explicar algunas cosas. Dice, entiendo que los puntos corresponden a comunidades, pero ¿cómo se definen los polígonos? El área amarilla, el mapungún, la lila palquichua, etc. Bien, quieren ahí, por eso decía, por ahí si quieren comentar quizás algún caso particular, digo, en el que hayan manejado consultas con tal o cual especialista, digo, no sé en qué tanto detalle entrar, pero sí que cada polígono tuvo que ver en lo general con una delimitación, digamos, de expertos, ¿no? Fue básicamente el procedimiento ahí.
Sí, capaz eso, agregar que en algunos casos no puede ser tan exacto porque dependíamos de información más cualitativa y y nos basamos en el reporte también de estudios cualitativos, ¿no? Que trabajaron en comunidades específicas, en zonas específicas, con grupos específicos, y tratamos de ir agregando la mayor cantidad posible de la información que teníamos al alcance y que nos iban compartiendo, ¿no? A veces es posible que falte alguna cosa sobre alguna cosa en ese primer mapeo de lenguas, porque tiene una base más cualitativa. También agrego esto para complementar un poco lo que decía Paola, también se recurrió, digamos, a antecedentes académicos, a publicaciones que daban cuenta de la existencia, digamos, de hablantes o vestigios, digamos, de determinada lengua, a partir de esos antecedentes en determinadas localidades, ciudades, pueblos, áreas rurales. Entonces fue otro insumo que también utilizamos en esa delimitación. Y claramente la delimitación es de alguna manera arbitraria, porque marca lo que, digamos, está dentro de una línea, un polígono en este caso, y lo que está afuera. Pero, digamos, con todas las limitaciones que pueda tener, entendíamos que era la forma de proceder. Otra forma hubiese sido, digamos, detectar algunas áreas de contraposición, digamos, marcando colores, pero también es difícil identificar en un polígono, digamos, el uso o la apropiación de determinadas lenguas. Entonces, con todas esas limitaciones, aún así nos parecía, digamos, la forma más ilustrativa o más argumentada, digamos, para poder presentarlo. Sí, y sumo una cosita más, perdón, Caro, que no mencionamos antes, que como antecedente, un mapa de uso de las lenguas fue el elaborado por Marisa Sensabela en un libro clásico, Lenguas Indígenas de la Argentina, del 99, y ella hace un primer como mapeo, pero claro, no era ni interactivo ni estaba georreferenciado para nada, pero sí daba cuenta de las investigaciones disponibles hasta ese momento. Y ese mapa después fue insumo de otro material en una compilación de Cristina Messineo y Ana Carolina Hedge, donde también aparecía un mapa, también con sus errores, digamos, y sus problemas, pero que también tenía una base en investigaciones de tipo cualitativo, ¿no? O sea, también con los problemas de tratar de mapear eso, pero sí tomando en cuenta investigaciones desde la lingüística a la sociolingüística. Yo lo que iba a agregar era una pavada, que era tratando de responder una de las consultas, una de las preguntas que había con las consultas a las comunidades, que fue un trabajo realmente fue un trabajo que hicimos muy a pulmón, sin ningún tipo de financiamiento, ni ningún tipo de apoyo, es decir, en los ratos libres, fue que nos dedicamos a hacer todo ese reglamento, así que nos fuimos moviendo en la medida de nuestras posibilidades. Nunca tampoco lo damos, nunca ninguno de los cuatro tuvimos ni quienes participaron la intención de que sea de presentarlo como un trabajo cerrado, delimitado y acabado, sino como parte de estos procesos de construcción y de armado. Digo. Entonces nos fuimos moviendo en base a redes con cada investigador o cada investigadora que podíamos conocer, con sus redes, nosotros con nuestras propias redes. Así que fue como una consulta muy muy artesanal en la reconstrucción de toda esta información, digo, ¿no? Eso para sumar. Bueno, me sale polemizar ahí un poco, ¿eh? Porque no, digo, si artesanales en sentido metafórico, estoy de acuerdo, pero digo, me parece que también tuvo este cuidado de ir avanzando en definitiva, digamos, en este meta-análisis que tomó en cuenta todo un montón de investigaciones, más una producción de fuente primaria, que fue la consulta de expertos, para ir construyendo justamente esta actualización, digamos, respecto a mapas previos, pero completando con mucha información nueva, y que efectivamente, al no tener, digamos, un ritmo de trabajo apoyado por un financiamiento específico, yo creo que si podíamos ajustar en precisión o
o tiempo de entrega, digamos, dijimos, bueno, que el tiempo de entrega sea lo que tarde y no resignar cosas que pensábamos que podían mejorarlo un poquito más. Y por eso, bueno, es que el trabajo comenzó hace unos años y hemos llegado al punto que dijimos, bueno, nos parece que está bien mostrarlo, nos parece que puede ser útil, nos parece que es el reflejo, ¿no?, de ese trabajo sistemático, digamos, ¿no?, de ir reuniendo y ubicando y decir, bueno, pero esta lengua entonces en tal área, bueno, en tal área también, siendo algo que no se puede captar como otros fenómenos, ¿no? Quizás una inundación se puede captar por un satélite que capta en los lugares que hay agua. Una lengua en uso no se puede captar de esa manera y siempre va a haber un hablante que pueda manejar esa lengua en una zona que no es el polígono que está ahí situado. Pero bueno, se ha intentado definir esas zonas de influencia un poquito a partir de todo ese material de un montón de horas y de personas y de investigaciones previas. Bueno, agrego ahí algunas de las otras capas como para darle un poquito una recorrida también a esas capas y ver qué se puede hacer también con esas capas. Ya de por sí en el caso de esta, y va a ser lo mismo en todas las demás, siempre al final del panel de la derecha, la información del panel de la derecha, hay un botoncito de fuente y uno de descargar. En el botoncito de fuente se abre una ventana con alguna información resumen siempre de ese indicador y después acá donde dice metadatos, abajo hay adjuntos, ven que son artículos o, en fin, PDFs que resulten relevantes a eso que se está viendo ahí. Y después está acceso ahí a consultar, que abre un PDF con los metadatos, digamos, completos de eso que se está viendo ahí, ¿no? Completos implica que tiene también un texto acá que describe parte del procesamiento respecto de la metodología para cada una de las capas, algunas definiciones de lo que se va a estar entendiendo como pueblo, como lenguas, algunas cuestiones que han tenido que ver también con, en el caso de los procesamientos censales, algunas terminologías digamos, equivalencias o unificaciones, sobre todo en el último censo, algunos de los datos salieron, incluso hay distintas categorías del censo apuntan exactamente a la misma descripción de lengua, entonces ahí obviamente que, no sé si obviamente, pero bueno, se unificó para que quien use los datos los tenga más cómodos y no tenga dos códigos distintos a dos pueblos o lenguas, según la categoría, que sean exactamente la misma, y en otros casos tomamos la decisión de reportar juntas dos lenguas que aparecían bajo dos categorías juntos. Bueno, todo eso está explicitado ahí, como todo lo demás puede estar abierto a discusión y a polémica, pero sobre todo está explicitado para que ese enriquecimiento, digamos, que sale de las discusiones se pueda dar. Bueno, entonces acá toda esta parte de metadatos que tiene que ver con lo que se ve en el mapa, y el link de descarga, que en este caso permite descargar esto que estamos viendo acá atrás, todos estos polígonos con todos esos atributos que se veían ahí, se puede descargar en formatos como se ve abajo, que me permiten subirlos en algún software para manejo de mapas, y entonces lo puedo bajar en formato shapefile o en formato KML, bueno, en distintos formatos que tengan su parte geográfica. De igual manera puedo bajar un Excel, vamos a hacer clic ahí, a ver si se abre el Excel. Vamos a ver acá que hay, bueno, una columna para cada uno de los atributos, una fila para cada uno de esos polígonos, con el lugar donde está el centro de eso, el código de, bueno, en fin, la información que aparecía ahí para uso directo para quien les iba a descargarlo y usar. Lo mismo va a pasar con los demás indicadores. Si, por ejemplo, yo agrego este indicador que decíamos de las lenguas a aprender, de si hablan en el hogar una lengua indígena, voy a poder verlo para todo el país y voy a poder focalizar en las diferentes áreas. Hay algunas cuestiones que son generales, digamos, del uso del
del mapa, pero por ahí vale la pena comentarlos, como que yo a la derecha ahora estoy viendo la información que corresponde a lo que estoy viendo en pantalla. Si yo me alejo, eso va cambiando a la derecha esa estadística y vuelve a reflejar el total de lo que yo estoy viendo. Si me voy todavía más lejos, voy a ver el total para todo el país, y de igual manera, si yo hago clic en cualquiera de las etiquetas del mapa, o si busco acá arriba una zona, me va a permitir recortar, digamos, la información que estoy viendo en el mapa, que puedo descargar o que puedo ver acá los totales, para lo que es el elemento en el que yo hice clic. Entonces hice clic en Ciudad de Buenos Aires, bueno, me va a decir la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes según este censo, y según el relevamiento de 2018, tiene estas dos comunas que vemos acá, con más del 20-30% de hogares que respondieron que se hablaba una lengua indígena. Igual que en todo el país, lo que tiene de interesante esta fuente es que no solo es una fuente que tuvo una cobertura nacional, sino que los resultados dan cuenta de lo que muchas investigaciones cualitativas mostraban, pero no había ningún relevamiento cuantitativo que lo confirme, por decir así, en términos de cantidad y que lo sitúe en el territorio. En este caso sí ocurre con esta fuente, que permite entonces ver que en todas las zonas que estamos viendo está, digamos, o entre 20 y 30% de los hogares, 10 a 20% de los hogares, las intermedias, y menos que 10, es decir, la Ciudad de Buenos Aires anda alrededor del 10% de sus hogares, los chicos respondieron que tenían presente una lengua indígena. Cuando salimos de esta selección y nos vamos al resto del país, bueno, podemos ir viendo cómo aparece ese indicador en cualquier otra zona del país. Y bueno, y aparecen acá también fenómenos interesantes en el cruce que esto permite de los datos que por ahí eran un poco más conocidos, de pueblos, digamos, la autoadscripción a pueblos originarios, según lo que aparece, lo que registra el censo, que fue uno de los primeros, digamos, datos muy notorios, digamos, que si uno mira este indicador que estamos mostrando ahora, que es el de población de pueblos originarios, digamos, hay unas zonas marcadas en forma más destacada. Voy a marcar acá para que esto se siga viendo por departamentos. Y cuando vemos el mapa de uso de lengua, es un mapa que coincide parcialmente, ¿no? En el caso de Corrientes, incluso acá podemos activar los valores para cada departamento. En Corrientes hay varios departamentos que el nivel de habla de una lengua indígena en el hogar está por encima del 50%, cosa que no, digamos, se refleja para nada esa multiculturalidad cuando uno mira el mismo mapa a partir de del relevamiento de INDEC de personas que pertenecen a un pueblo originario. Esto, digamos, es súper interesante para insistir en esta cuestión en lo multidimensional, digamos, de la multiculturalidad y, bueno, y la importancia de registrarlo como tal. En el caso del indicador de censo, que está para 2010 y 2022, también es bastante interesante poder comparar. Esto también es algo, digamos, general de la plataforma, que permite poder estar viendo, en este caso estamos viendo coloreado, la variación, digamos, en cada uno de los departamentos del país, del nivel de adscripción a pueblos originarios registrados de censos. Entonces, donde vemos en el rojo más oscuro, son zonas donde los puntos porcentuales, digamos, la proporción de personas que respondieron afirmativamente aumentó de 20 a 50 puntos porcentuales entre un censo y el otro, si uno se va moviendo con el mouse. O si activamos a los valores, se puede ver eso en las cantidades, ¿no? Bueno, aumentó 27%, aumentó 20% y demás. Esto después hace, digamos, el interés también de producir un mapa de alcance nacional con esta información es que, bueno, cada persona que lo acceda pueda trabajarlo para su provincia, para su zona, para su barrio, digamos, en cualquiera de los niveles de información que vaya resultando de interés. Estoy dando un pantallazo general al
ahí, a lo que aparece un poco en el mapa. Sobre esto aparece que, tal como estaban antes también, digamos, es posible ir encimando el resto de la información, el listado de comunidades del INAI, tal como se reflejaba en 2021 y en 2019, está disponible para cualquiera de las zonas, y de igual manera, digamos, el mapa permite agregar cualquiera de los demás indicadores que están, digamos, normalmente disponibles cuando uno ingresa a este mapa de poblaciones. Entonces, si al mismo tiempo uno quiere, por ejemplo, mirar disponibilidad de servicios, como acceso a agua de red, uno puede ir encimando, bueno, ¿cómo es el acceso a agua de red? En la misma zona que estoy viendo que hay mayor uso de lenguas indígenas, o no, o que hay más comunidades, o que dos de esas dimensiones se superponen, bueno, cómo además, sea a partir de los censos, o cómo fue cambiando de un censo a otro, o no fue cambiando la disponibilidad de agua de red, o la disponibilidad de cloacas, o de acceso al gas, o el nivel educativo de la población, o el tipo de hogar. Bueno, cambia el tipo de hogar a nivel de radios, hay más hogares extendidos en tal zona. Bueno, todo ese tipo de preguntas que uno normalmente puede hacer en la plataforma son preguntas que uno puede superponer a este mapa de lenguas, hablantes, pueblos y establecimientos bilingües. Y en cualquiera de esos casos poder recortarlo a una zona, decir, bueno, lo quiero ver solamente para esta provincia o solamente para este municipio, y poder descargarlo en cualquiera de esas combinaciones. De igual manera, también, digamos, estos indicadores construidos quedan integrados en la plataforma, es decir, otras personas que ingresen al mapa y sin haber partido, digamos, de ese interés o del link que de alguna manera estuvimos difundiendo para la visibilización de lenguas, hablantes y pueblos, en el menú principal de la página tiene disponible esta misma información, ¿no? Se reconoce y habla o entiende la lengua de ese pueblo, es un indicador más dentro de todos los indicadores que se facilitan en la plataforma, que nos parecía también interesante no solamente hacer un mapa al que alguien puede entrar y mirar, sino que sea información que afecte a todos los usuarios que ingresan para ver cualquier otra problemática sobre situaciones de población del país. Agrego, Pablo, Sí. Perdón, Pablo, agrego una cosita que surgía, digamos, respecto a las preguntas que están haciendo ahí en el chat. Este proyecto, digamos, fue un proyecto colaborativo, digamos, lo mencionamos varias veces, digamos, de manera interinstitucional e interdisciplinaria, y fue posible, digamos, porque encontró en la plataforma Poblaciones la posibilidad de ser, que asuma las características que, según veo en el chat, están destacando como muy positivas, ¿no? Lo cual agradecemos. Poblaciones es una plataforma de datos espaciales que está enmarcada, digamos, con licencia Creative Commons y con acceso abierto. Eso permite que cualquier usuario pueda ingresar, pueda navegar, pueda descargar información, no solo la información estadística, sino también la información espacial, el formato JFile, que es el formato más conocido, digamos, para los archivos que admiten, digamos, los sistemas de información geográfica para ser utilizados en análisis espaciales. Además, digamos, permite la descarga de la información. Si alguien no tiene habilidad con estos sistemas, permite la descarga de la información en una plantilla Excel o en otros formatos, digamos, de otros archivos más complejos, pero más sencillo, un Excel lo podemos descargar con esa información estadística. Además, cuando se observan los metadatos, deriva a distintos textos, o está dentro de la pestaña adjuntos, en donde se han utilizado, digamos, estas herramientas para la formulación. Hay algunos antecedentes que nos parecían que no pueden ser eludidos, o un trabajo académico publicado en una revista en donde se discutía un poco la cuestión espacial entre la categoría uso de lengua y la categoría pertenencia a adscripción o pertenencia a algún pueblo indígena. Todo eso, todos esos adjuntos se los puede descargar. Y además, para alguien que preguntaba, digamos, en el chat, cómo si uno usa y decide citar toda esta información, el mecanismo de la cita en formato APA también está disponible dentro de eso. Y ahí, por último, con esto ya termino, dentro de la plataforma Poblaciones está
el canal de poblaciones en YouTube, en donde varios que les interese cómo cargar, descargar, navegar, interactuar con la plataforma, hay una serie de tutoriales que permiten, digamos, poder verlos, poder aprender el uso de la plataforma. Y claro, acá estamos presentando una de las cartografías que es lenguas, ¿no? El mapa de lenguas. Pero son muchísimas, no recuerdo cuántas, pero cuestiones censales, cuestiones de inseguridad alimentaria, pobreza, zonas de inundación, temperaturas, altitud, precipitaciones, asentamientos informales, cuestiones culturales, educativas, mapa electoral. Todas esas cartografías ya están incluidas en la plataforma y permiten la superposición de información espacial para poder generarse algunas preguntas, algunos interrogantes, pero repito, todos los tutoriales, digamos, para aprender a navegar en la página y cargar esa información, que repito, está en acceso abierto, se la puede localizar en el canal YouTube de la plataforma. Sí, sí, tal cual. No es que estemos haciendo publicidad, pero es verdad que por ahí uno, por no hacer publicidad, se olvida de hay algunos datos que son básicos y que son útiles, bueno, completamente, todo esto que decía Fernando. Sí, el mapa acá arriba a la derecha tiene algo que no es propio del mapa, sino de poblaciones en general, que son unos PDFs, como unas guías para orientarse y sacarle más provecho a cuando están consultando la información, tanto para la consulta como para la carga, digamos, si ustedes tienen datos que quieren subir porque relevaron comunidades, escuelas, lo que fuera, en la zona que están y quieren cargarlo, bueno, lo cargan y lo pueden de igual manera ver, digamos, mezclado con el resto de la información que ya está ahí. Y quizás solo faltó, que es algo que se hace entre CONICET y el Observatorio de la Deuda Social, así que también por ahí dice poblaciones, no es una ONG aparte o una empresa aparte, es una iniciativa, digamos, de CONICET con el Observatorio de la Deuda Social, así que bueno, también de alguna manera los datos quedan en casa, por decir así, en términos de servidores, de uso, de licencias y de todo lo demás. No es algo que es gratuito porque es una oferta, digamos, es gratuito porque se ofrece desde el conjunto de investigadores que lo hacen, que lo hacemos. Así que bueno, es algo que está piola poder apoyarse para ir creciendo en dimensiones. Todo lo que tenía que ver con pueblos originarios, lenguas indígenas, era lo que había quedado en relación a otros indicadores, un poquito más atrasado en la plataforma porque era algo justamente difícil de construir en comparación a un mapa por ahí, qué sé yo, de establecimientos educativos. Por ahí, bueno, estaba la información disponible, uno la bajaba y armaba el mapa. Bueno, acá llevaba un poquito más, pero bueno, el interés estaba también desde el principio de que fuera algo que estuviera presente, en definitiva. Por mi parte me parece que estamos, ¿no? No sé si quieren navegar algo más, comentar algo más. Paola, Pablo, Ana, Fernando. No, yo creo más que agradecer, ¿no? Agradecer el espacio a la gente, la verdad que los comentarios súper lindos y el interés, ¿no? Porque también da cuenta del interés que hubo por esta actividad, nos pone contentos y da una muestra de que hay un área ahí para la que seguir trabajando. Ojalá más gente se sume y sea un estímulo para seguir haciendo cosas para otros también. Bueno, un aplauso virtual y muchas gracias a todos por estar acá.